Buen día a todas y a todos, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión del Seminario Permanente de Corporalidades y tenemos la presentación del libro Cuerpo y Persona, Aportes Antropológicos en México, El Salvador y Venezuela, coordinado por la doctora Patricia Gallardo Arias, que nos acompaña hoy junto con dos presentadoras de este libro que es muy interesante. Eh, este libro además pertenece a una larga línea de investigaciones sobre persona y cuerpo que hay en México y que me parece que es muy importante visibilizar. Entonces les presento a la doctora Patricia Gallardo Arias. Ella es investigadora titular C en la Dirección de Etnohistoria del INAH. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en el CIESAS. Es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es docente en la licenciatura del SUAYED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM. Es tutora en los posgrados de Antropología y Estudios Mesoamericanos de Filosofía y Letras de la UNAM, en el doctorado de Ciencias Antropológicas de la UAM y de los posgrados en Antropología e Historia del COSA. Ella realiza investigaciones etnohistóricas con las poblaciones que habitaron San Luis Potosí durante el periodo colonial y trabaja desde el 2006 con los Yuhu o Otomís de la Sierra Oriental de Hidalgo, donde ha realizado investigaciones sobre rituales. Es autora de los libros Los Pames Coloniales, Un Grupo de Fronteras de 2011, Ritual, Palabra y Cosmos Otomí, Yo Soy Costumbre, Yo Soy de Antigua de 2012, Mulatos e indios acusados de brujería en la villa de Santiago de los Valles, Intendencia de San Luis Potosí, siglo XVIII, 2018, y Cuerpos, Tradición y Alteridad Yujú del 2021. Es coordinadora además de varios libros, como Los Curadores de la Huasteca, Diferentes Visiones acerca de la Medicina de 2008, y Cuerpo y Persona, Aportes Antropológicos en México, El Salvador y Venezuela, que es el libro que estamos presentando hoy. Ella además está en otros proyectos que nos comenta que está terminando y es co-coordinadora de libros como El Poder de Saber, Especialistas Rituales de México y Guatemala, junto con François Lartigue, de 2015, y Fronteras Étnicas en la América Colonial, con Cuauhtémoc Velasco Ávila, de 2018. Y, por supuesto, más de una decena de artículos y capítulos del libro. Hoy el libro nos lo va a presentar la doctora Eliana Costa Márquez y la doctora Carmen Orihuela Gallardo. Vamos a comenzar con la doctora Eliana Costa Márquez, quien es profesora e investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Es doctora en Antropología Social e integrante del SNI. Estudió la licenciatura en Historia en la UNAM y de Etnología en la ENA y tiene estudios de maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM y de posgrado por la ENA. Ha sido docente en la licenciatura de Etnología y Lingüística, así como en el posgrado de la ENA y del Programa de Estudios Mesoamericanos y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus temas de investigación y publicaciones han girado en torno al ritual, la tradición oral, memoria y cosmología, y ha trabajado con pueblos originarios de la Cuenca de México, con zapotecos del Istmo de Oaxaca, comunidades mayas de la península de Yucatán y nahuas de la Sierra Noroccidental y otras. Actualmente desarrolla dos líneas de investigación, una en torno de los saberes ancestrales y gestión comunitaria del agua, territorio por procesos de despojo a partir de las nociones de cuerpo y persona. En la DEAS coordina el proyecto Territorio y Diversidad Biocultural de los Pueblos Indígenas y Originarios de México y el Taller por la Defensa de los Territorios y es cotitular del proyecto Agua, Territorio y Soberanía Alimentaria en la Sierra Noroccidental de Puebla. Colabora en el eje de rescate y diálogo de saberes en torno al agua del proyecto de investigación e incidencia Derechos Humanos y Agua en Pueblos Indígenas y Comunidades Vulnerables, coordinado como responsable técnico por Francisco López Bárcenas desde el Colegio de San Luis. Bienvenida, doctora Costa Márquez, y adelante con la presentación. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias y buena tarde. Agradecer primeramente a Patti Gallardo la invitación a comentar su libro y también al seminario y a los asistentes a este. Bueno, pues yo quisiera poner a discusión
algunos temas que me parece que son especialmente relevantes de este libro. Ya tuve oportunidad de comentarlo la semana pasada y empezamos a dialogar en torno de este libro. Yo quisiera decir que este libro es semejante, lo comentaba, semejante a lo que fue el libro La noción de vida en Mesoamérica, coordinado por... y que justo se preguntaban, pues, ¿qué es vida? Si tomamos como punto de partida la perspectiva de los pueblos mesoamericanos. Me parece que lo que nos ofrece este libro es semejante, preguntarnos qué es el cuerpo, qué es la persona, desde los pueblos originarios de México y de otros pueblos de América. Y en ese sentido, a mí me gustaría, bajo esa pregunta, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es la persona? Desde la perspectiva, pues, de esta diversidad de pueblos, tomando, pues, como referente en principio los constituyentes de la persona, lo segundo, las modalidades del cuerpo. En relación con este punto, la analogía entre cuerpos humanos y objetos, profundizar en lo que me parece que es una confluencia de los diversos textos, que es la noción de hacer cuerpo, y por último, problematizar la noción de cuerpo y persona. Bueno, de manera muy breve voy a referirme a estos ejes y pues espero que nutran la discusión en este seminario. Primero, la cuestión de los constituyentes. Un aspecto que me parece fundamental es que si bien se toma como referente pues esto que sabemos que es una base para abordar en lo que en su momento fueron las entidades anímicas, relación con Alfredo López Austin, encontramos una discusión crítica y propositiva de lo que fue en su momento este planteamiento que resultó fundante para los estudios del cuerpo y persona. En ese sentido, un aspecto que yo quisiera destacar de la obra y sobre todo de la mirada de Patricia Gallardo es la preponderancia que se da en la etnografía. Seguramente han conversado, han discutido lo que en su momento fue este debate. Yo pensaría como falso debate, como se planteó en su momento entre ontologistas y mesoamericanistas, como si uno tuviera que ponerse de un bando del otro. Y en ese sentido, este trabajo lo que muestra el valor, la riqueza, la contundencia, diría yo, de la evidencia etnográfica. Y en ese sentido, ¿qué encontramos en torno a lo que yo entiendo como los constituyentes de la persona? Para empezar, que estos son múltiples, hay quienes lo trabajan a partir de la noción de fuerza, de sombra, de aire, hay quienes ven una multiplicidad de estas fuerzas, o hay quienes ven, por ejemplo, un complejo que abarca diversos procesos. En ese sentido, el trabajo de David Lorente es muy, muy elocuente al respecto, que él entiende que más bien es un complejo desde el cual ver este alma, corazón y el espíritu que él plantea. Otra es la misma noción de fuerza que aparece entre los Tenec, también entre los Yujú, Tenec y los Otomí, y que es otra forma de entender los constituyentes de la persona y que me parece que es fundamental porque justo rompe con lo que en principio era esta noción de entidades anímicas, sobre todo poner en evidencia la importancia que tiene la corporalidad entre los pueblos originarios de México, Venezuela y de Salvador que se exploran aquí. Por otra parte, también muy vinculado con la preponderancia que se da a la corporalidad, son las modalidades del cuerpo. Algo que me gusta del trabajo y de los diversos casos que se abordan aquí es problematizar y aparte, siendo consecuentes con la preponderancia de la etnografía a partir de los propios términos y relaciones de los pueblos que se trabajan. Eso habrá que advertirlo en esta apuesta del libro de Cuerpo y Persona, porque justo nos dejan ver esas formas en sus propias lenguas y relaciones de cómo referirnos a las modalidades del cuerpo. Y en ese sentido se advierte la importancia, por ejemplo, de la envoltura, también la importancia del ropaje o del vestido como una forma de entender el cuerpo y cómo pues esto implica
pues estos cambios y transformaciones a partir del cambio de vestir y ropaje, y que esté presente en diversos pueblos, incluso es un aspecto que se ha reportado sobre todo desde la etnografía. Otro aspecto que me parece que es fundamental del libro es la analogía entre objetos, cuerpos humanos. En ese sentido, lo que se deja ver, pues que la noción de cuerpo, para empezar, no es exclusiva ni de los humanos, pero tampoco de los animales o de los espíritus, sino de los cuerpos. Lo que entendemos es justo en este proceso cómo es que los objetos pueden adquirir esta noción de cuerpo y persona a partir del proceso ritual. Y en ese sentido hay trabajos como el que se explora desde El Salvador en relación con el barro negro, o también en relación con los instrumentos de las maracas en Venezuela, de cómo es que se otorga vida y fuerza a estos objetos y que tienen vitalidad, pero también se puede pensar como equivalentes al cuerpo humano y a la persona. Como parte de este proceso es la misma noción de hacer cuerpos, que es muy compleja, me parece que es uno de los ejes del libro que se exploran desde luego entre los yupú, entre los otomís, tales que trabaja Galinier, y también entre los mayas peninsulares, que justo cómo es que estos objetos pues son parte de este proceso ritual y de esta posibilidad proteica de los humanos de producir cuerpos y personas. Y en ese sentido, Galinier plantea un aspecto que me parece que es central, que incluso nos hace pensar, por ejemplo, en la comida, los tamales, pienso, ¿no? En algunos lugares los tamales como una forma de hacer cuerpo. También incluso los objetos estos de bulto vinculados a los santos, también me parece que podríamos entenderlos bajo esta noción que explora Galinier de hacer cuerpo. Desde luego los papeles recortados que se exploran en diversos capítulos y que nos dejan ver esta noción compleja en torno a este proceso ritual y la posibilidad de hacer. Por último, quisiera referirme a esta noción de cuerpo y persona. Hay una interrogante que en su momento haría Galinier, que él dice, bueno, estamos hablando de múltiples procesos que nos hablan de esta posibilidad de hacer cuerpos, pero no necesariamente son personas. Y ese interrogante nos lleva a preguntarnos justo sobre esta distinción entre cuerpo y persona. Todo cuerpo con vida, con fuerza, con agencia es persona, y eso nos lleva a uno de los ejes que plantearía Patricia Gallardo, que es la noción de gente. A mí me parece que es fundamental que habría que problematizar si en efecto todo aquello que podemos identificar con vitalidad, con fuerza, con agencia, incluso como persona, es gente e incluso es humano. Sobre todo yo quisiera problematizar este punto a partir de la etnografía amazónica. Lo que se ha dejado ver desde esta región de América es que hay una disputa de la humanidad. Entonces, dependiendo del punto de vista, sobre todo refiriéndome al trabajo de Castro, pues eres presa o eres cazador. Entonces, a mí me parece que lo que se deja ver en el libro es otra la ecuación y que en ese sentido, en efecto, podríamos encontrar la noción de humanidad en ciertos aspectos, desde luego los ancestros, animales ancestros, cuerpos celestes ancestros, pero también me parece que habría que explorar de manera más amplia y problematizar la misma noción de persona y de gente, como lo deja ver Patricia Gallardo. Y bueno, pues sin más, me parece que este trabajo que conjunta diversas apuestas sobre cuerpo y persona, pues nos permite ver estas perspectivas sugerentes, novedosas sobre lo que entendemos por estas nociones, nos permite problematizar desde las perspectivas en términos y relaciones nativas esta problematización que tiene múltiples implicaciones, ¿no? Yo quisiera referirme sobre todo en cuestión un aspecto que particularmente yo estoy trabajando, que es la noción de cuerpo, persona y territorio. Lo que podemos ver es que buena parte de la defensa del territorio tiene que ver justo con la noción de cuerpo y persona.
encontramos que esto que se vincula con los recursos naturales o con el mismo territorio son personas, son entidades vivas. Entonces ahí tendríamos que problematizar desde luego la noción de cuerpo-persona vinculado al territorio, pero también problematizar la misma noción de comunidad ampliada, que justo pues deja ver, los trabajos lo dejan ver, ¿no? Pienso el trabajo de Iván Pérez o de Lourdes Baez, ¿no? Cuando hablan de venir, ¿no? De venir persona, o de venir nahua o macehual, pues tiene que ver con esta comunidad ampliada que tiene que ver con la relación con humanos, pero también con estos seres extrahumanos que también se les ha llamado no humanos, samocristianos, y que están identificados con el territorio. Bueno, pues sin más, agradecer nuevamente a Patricia Gallardi y al seminario por permitirme. Muchísimas gracias a la doctora Arias. Ahora tenemos a la doctora Mari Carmen Orihuela. Ella es doctora y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM y licenciada en etnohistoria por la ENA. Actualmente pertenece al SNI y está adscrita a la Universidad Rosario Castellanos. Cuenta con 2 postdoctorados, el primero en el CRIM UNAM en el programa de Equidad y Género y el segundo en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Rurales, o ICAR-UAMX. Ha participado en diversos proyectos de investigación de la UNAM, entre los que se destaca La palabra en la vida, donde investigó sobre las narrativas, epistemologías y saberes de los pueblos mayas. Su línea de investigación se centra en la tradición agrícola mesoamericana y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y rurales. Para aproximarse a estos procesos, estudia las epistemologías para aproximarse al papel de las mujeres en la organización social de los pueblos indígenas contemporáneos desde un enfoque decolonial. Específicamente realiza su investigación entre las mujeres y comunidades mayas de la península de Yucatán, nahuas de Morelos y los de la Sierra Norte de Puebla. Sus publicaciones abordan desde las disciplinas de la historia y la etnografía, las epistemologías y saberes centrales de los grupos indígenas, la autonomía alimentaria de los pueblos campesinos y el cuidado ético al territorio. Bienvenida a la doctora Orihuela. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, me siento muy afortunada de estar aquí presentando el libro y agradezco mucho a Patricia Gallardo y al seminario por haber dado este espacio para hablar de un libro tan interesante y tan lleno de elementos para discutir sobre las corporalidades y la persona. Pues comenzando por felicitar también pues a la coordinadora por el esfuerzo de concretar este libro donde se observa que los autores de los diferentes capítulos están dialogando entre sí mismos, están generando diferentes posturas ante un fenómeno que los concentra, que es la noción de persona, esclarecer estos elementos, también la noción de cuerpo, y tratar de entender o identificar las diferencias entre ambas categorías. Cómo acercarnos a las comunidades, a los pueblos originarios, pueblos indígenas, a sus epistemologías, sus saberes, sin reconocer, sin entender, sin tener nociones de lo que es para ellos la noción de cuerpo o la noción de persona. O como lo hace ver Patricia Gallardo, sin la noción de gente. Entonces, es uno de los primeros elementos o ideas que se tienen que conocer para establecer el diálogo con las comunidades, entender las dimensiones que se tienen en su conocimiento sobre sí mismos ontológicamente, o con el medio ambiente en el que se desenvuelven, ¿no? Todas las preguntas que surgen en este contexto, la relación entre ellos, entre el individuo, entre la comunidad y entre el espacio natural donde están interactuando, donde están generando una relación muy, muy profunda, muy cercana, muy estrecha, y a partir de la cual se generan estas nociones. Parto de estas ideas que hoy en día muchas pensadoras de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que nos hacen ver y nos dicen, es que nosotros no podemos pensar el mundo,
al individuo, la sociedad, sin pensarla en una situación de entramado, sin pensarla como un cosmos. Todo está en relaciones, está interactuando, está generando una relación muy, muy estrecha con todos estos elementos. Entonces, me parece que el libro, a lo largo de la lectura de cada uno de los capítulos, nos da cuenta de esa noción. El pensamiento cosmos de los pueblos originarios, un pensamiento que integra al medio ambiente con el cuerpo. Entonces, esta noción no es solo, no está en el libro, no es algo que vamos a encontrar explícitamente, pero sí podemos acercarnos a él buscando esas respuestas. ¿Cómo es ese pensamiento cosmos? ¿Cómo se está integrando? ¿Y cuáles son las configuraciones que se dan en cada uno de los pueblos indígenas originarios que han sido trabajados en este texto y que nos hacen ver las particularidades de esa relación con todo el entorno, con todos esos elementos que están implicados? Entonces, pues este seminario están trabajándose las nociones finas de lo que es el cuerpo, esta noción de corporalidad. Entonces, es con este libro tenemos la oportunidad de encontrar en 12 pueblos estas categorías muy bien trabajadas, finamente explicadas, tejidas, observadas de cada uno de los autores sobre las características propias de cada uno de estos pueblos. Entonces, hay elementos que nos centran, que nos unen a todos, como es la categoría de cuerpo, sin duda, pero ¿qué hay en ese entramado, con ese tejido de elementos que están allí? ¿De qué manera están actuando en la noción de persona? Entonces, me parece demasiado importante todos estos elementos explicados de esta manera. Y lo que para mí es también relevante, acercarse con una pregunta a cada uno de estos textos para explicarnos de forma sistematizada cuáles son las diferencias, las similitudes y sí lo que expresa la noción de cuerpo en los pueblos mesoamericanos, lo que nos hace muy distintos de otras regiones del mundo, las particularidades de esta zona, ¿no? Aunque hay en el texto, en el libro completo, hay dos autores que están hablando, uno de El Salvador, con características muy semejantes a la concepción de cuerpo, de persona, de lo que están en el centro del continente, de estos pueblos que se desarrollan en México, por ejemplo, y está otro texto de Venezuela, pero que también al mostrarse, a situarse con una regiones muy distintas o una región distante, sí nos hace también plantearnos las semejanzas y diferencias con otros pueblos. Entonces, quiero, antes de especificar cada uno de los puntos que encuentro relevantes, quería hacer notar estas cualidades muy, muy destacables del libro y de las características de la compiladora, de la coordinadora del texto, para destacar y poderlos agrupar. Entonces, encuentro que hay por lo menos 12 formas de entender el cuerpo en cada uno entre todos los textos y específicamente. El cuerpo no físico. Hay un cuerpo, si bien Galinier hace notar que el cuerpo es un vestido, es una cubierta, una capa, esto que envuelve algo que constituye también el cuerpo, que sería lo que algunos autores han llamado alma, pero y en estas nociones de este pensamiento nos hacen cada vez ver con más claridad que no se puede distinguir, que es una falsa dicotomía. El separar esto que está dentro, moviéndose, dándole vitalidad, esta energía que hace estar vivo a un cuerpo, separarlo del todo de lo que hace esta cubierta. Es una necesidad de esclarecer puntos de vista, pero no que eso esté sucediendo. No me queda
totalmente esa respuesta. Está separándose en estas concepciones lo que es esta cubierta, este cuerpo inanimado, esto que le da cobijo o vestimenta, algo que está funcionando en el interior de estos cuerpos, no es claro. Entonces, más bien, la tendencia que yo identifico personalmente es que está todavía muy difícil separar esas nociones, el cuerpo y el alma, aunque aquí se está centrando en ello. Entonces, Galinier mismo también hace la distinción en que el cuerpo y persona podrían casi dar la misma noción, pero no del todo, porque la persona no está hablando de la sombra. El cuerpo tampoco en sí mismo es un producto, un elemento asociado de ambos. Pero ¿a qué lo asociamos? ¿A qué lo estamos identificando? ¿A qué lo estamos llevando a como categoría? La sombra, ¿no? Uno de estos elementos que no son tan físicos, pero sí provienen de una situación física. Entonces, se vuelve complejo la problemática de distinción entre lo que es el cuerpo y el alma, o estas diferentes características que constituyen a una persona. Entonces, el mismo Galinier, bueno, como pensando que él lo que hace es teorizar, está haciendo un esfuerzo para teorizar lo que, si bien toma un espacio de los otomíes y él está trabajando a partir de su pensamiento, él está teorizando sobre todo lo que ha encontrado que constituye al cuerpo y dice, y tenemos que remitirnos a los otros autores cuando están hablando del cuerpo fabricado. Ese cuerpo que se elabora, que se conforma, que se constituye, se construye a partir de un quehacer, de una intención de las personas, ¿no? De los humanos. Ese cuerpo fabricado que puede ser de barro, como lo hace ver el autor de los pueblos de los mayas peninsulares, o los cuerpos recortados, como el mismo artículo es Patricia Gallardo o varios de los autores que trabajan con los pueblos otomí. Estos cuerpos que son fabricados. ¿Cuál es también la intención o lo que esclarece Galinier aquí con estos cuerpos? Es que estos cuerpos, dice él, es que están cubriendo una función de relacionalidad con los humanos. Se necesita tener estas coincidencias, estas relaciones entre todos los seres que están en el entorno natural, y el cuerpo es el contenedor, otra vez lo que les está vistiendo. Pero ¿qué hace? Ahí la gran pregunta que me vino a resolver a mí personalmente, ¿qué es lo que sucede con estos cuerpos? Son una actividad de génesis, de crear, de darle vida a estos cuerpos. Dice Galinier atinadamente, de forma muy, muy extraordinaria. Dice, no, aquí la actividad ritual de los especialistas rituales que elaboran estos cuerpos es darle sangre, pero la sangre no es fijar allí una vida y crearla en ese cuerpo. Lo que está sucediendo es activar esos seres que fueron convocados para estar en un cuerpo, y la sangre lo que hace es poder tener un objeto con el cual relacionarse de forma ritual y establecida con el interés temporal y espacial que tienen estos pueblos para relacionarse con estos seres. Entonces, eso me parece extraordinario. Después vamos siguiendo la lectura y los diferentes autores, cómo están entendiendo el cuerpo, qué es lo que les parece relevante para destacar en las nociones de cuerpo. Es el cuerpo alimentación, dice Iván Pérez. Es que pensamos mucho en el alma y lo tratamos de entender, pero ¿cómo vamos a entender también qué es el cuerpo y qué hace que un cuerpo tenga ya la característica de persona en el pueblo náhuatl otomí? Por ejemplo, bueno, voy a tratar de ir más rápido porque está acabando mi tiempo. Pero dice él, también lo que me parece súper destacado, es hasta que un niño empieza a alimentarse de maíz, empieza a tener las características de persona, ser parte del grupo. Es a la alimentación que tiene un individuo lo que hace fijar en él
los elementos, estos otros cuerpos que le llamamos alma, que lo están constituyendo para poder ser ya una persona completa, construida, ¿no? Y este elemento es determinante para entender también lo que expone Laura Romero en su artículo. Dice, no, los cuerpos anómalos, como ella lo nombra, estos cuerpos que tienen una capacidad diferente. ¿Cómo son entendidos? Pues son cuerpos diferentes. Se les llena de categorías que que muestran que no son cuerpos similares al resto de la población, del resto del grupo social, y entonces son anómalos, son diferentes, y no se les da una tortilla bien hecha, se les da una tortilla amorfa. Se entiende que al ser de características tan diferentes a las del resto del grupo, entonces hay algo que les dio esa característica, un ir en contra de las normas establecidas socialmente. Entonces, nuevamente vemos que la sociabilidad, las relaciones comunitarias están siendo determinantes también para entender lo que está dándole las nociones al cuerpo con su construcción como seres sociales que requieren una actividad constante con el resto de los compañeros en el grupo social para construirse como persona. Son estos otros cuerpos que están asociados al alma, también están hablando de un cuerpo constituyente que ya es difícil separarlo, entenderlo como dos cosas alejadas. Más bien son dos cosas que se están compenetrando, que se están formando como uno solo. Yo insisto que puede ser entonces un falso dilema en separar. Y entonces también en el último capítulo, de Carlos Arturo Hernández Dávila nos hace ver también que hay que mirar también las nociones de cuerpo desde una posición de conquista, o sea, de que el pensamiento de los pueblos indígenas en Mesoamérica, o de tradición mesoamericana, está cargada ya de una relación con lo católico, con estas normas y características. Pero lo que sí destaca es que no es un proceso de sincretismo, sino de hibridación. Entonces se están integrando ambas nociones y dan explicación al cuerpo como ese cuerpo a semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué es? Ese cuerpo que va transmitiendo pues las ideas, peregrinando como lo hizo Cristo. Entonces, hay que mirar un poco lo que nos hace ver, si hay que mirar también estas categorías cristianas para entender lo que está sucediendo en los pueblos mesoamericanos, de tradición mesoamericana, y aunque sean contemporáneos. Y pues eso es lo que es también en el texto de Carlos de Carlos Arturo Hernández Dávila, es reconocer que esta fabricación de cuerpos a partir del papel cortado dice él, es la necesidad de sacrificar de los pueblos ante un déficit de almas o de cuerpos para ser sacrificados. Entonces hay otra categoría, cuerpos, hacerlos, fabricarlos, reconocerlos, ponerlos en la interacción comunitaria para el sacrificio. Esto también me parece muy revelador. Y bueno, entonces, sin ánimo de cubrir todo el espacio, ya me extendí, pero me parecen todos estos puntos un texto de consulta obligada para entender y fundamentar estas nociones sobre lo que es el pensamiento entre los pueblos originarios de México y de las regiones asociadas, como El Salvador, por ejemplo. Bueno, gracias. Muchas gracias por su escucha. A las dos. Me gustaría mucho si pudiera comentar la doctora Gallardo antes de pasar a las preguntas o comentarios que tengan, ya sea aquí en el Blue Jeans o en Facebook. Adelante. Adelante, Patricia. Claro. Yo me voy a permitir un poco para irnos rápido y concreto, pues, leer parte de la presentación del libro. Entonces, pues bueno,
Pensaríamos que el cuerpo es solo tejidos, huesos, órganos. Así es como lo hemos aprendido. No obstante, para algunos grupos el cuerpo es eso y algo más. De hecho, a veces no solo es un cuerpo, sino muchos cuerpos, o el cuerpo y la persona, e incluso el cuerpo y muchas personas. Por lo que tratar de analizar qué entienden diferentes grupos culturales sobre el cuerpo es complejo. La literatura antropológica sobre el cuerpo, por un lado, manifiesta una tendencia hacia la universalización, teniendo como parámetro y medida el propio cuerpo, o la concepción del cuerpo euroamericano, o una concepción que abarcaría lo mesoamericano por encima de las diferencias étnicas existentes. Por otro lado, se tiende a acentuar las diferencias en la concepción del cuerpo que mantiene hoy en día cada grupo, mostrando que existen conceptos distintos y perspectivas diversas para los pueblos y grupos indígenas. Este libro, el que estamos presentando hoy, pues trata sobre esas diferencias y reúne investigaciones alrededor de las nociones sobre el cuerpo, la persona, las fuerzas y las entidades que le dan vida y la relación de estos conceptos con objetos, con dioses, con humanos y animales, entre los indígenas que habitan México, El Salvador y Venezuela. Este libro, está compuesto por 12 capítulos, los cuales con diferentes marcos teóricos y metodológicos exploran lo que acerca del cuerpo creen los pueblos nahuas, pume, nahuas, yuhu, mayas, tenec, otomíes, chichimeca jonás y mixtecos. Los trabajos reunidos aquí tienen como objetivo presentar resultados etnográficos y teóricos sobre la noción del cuerpo en procesos que repercuten en su significación, transformación y fabricación. Estos procesos se refieren a seres que se reconocen como personas, pero que son venerados como dioses y humanos, o se convierten en animales. En la línea temática del cuerpo y su relación con los objetos se encuentra el texto de Wolfgang Tukiyultuk, El barro está vivo, analogías ontológicas entre el cuerpo humano, el barro y sus productos entre la población nahua de El Salvador. Wolfgang analiza la constitución del cuerpo y su relación con el tunal entre los nahuas de El Salvador. El autor parte de la analogía cuerpo humano, cuerpo de barro. En su texto va desarrollando esta analogía que sugiere la sustitución del cuerpo por la vasija de barro, no obstante que el cuerpo no es solo un contenedor para los nahuas, sino que se asemeja a un contenedor de contenedoras. Cito, en otras palabras, el cuerpo parece ser vasija, cascarón, cacaste, tecomate, huascal. Acaba la cita. De esta forma, el cuerpo humano es fabricado para intensificar su humanización. Con la ayuda de datos etnográficos, el autor pretende explicar las formas y las condiciones culturales mediante las cuales es posible hablar del cuerpo humano. En la misma línea temática está el texto de Gema Orovit Canal, La vida de las maracas, reflexiones sobre las categorías de vida y de persona entre los indígenas Pume de Venezuela. Orovit analiza la relación entre los individuos y los objetos, los cuales adquieren una suela, quienes, nos dice Orovit, disponen, cito, de un conjunto muy limitado de objetos, además de cestas, arcos, flechas y canoas, que utilizan respectivamente para la recolección, la caza y la pesca. Tienen solo algunos objetos cotidianos como pequeños telares que sirven para tejer hamacas, ralladores y coladores para la yuca y algunos objetos rituales. Acaba la cita. De este conjunto de objetos, la maraca es el más significativo y apreciado por los pumes. Cada hombre pume tendrá una maraca de por vida. Luego de examinar la homología entre el cuerpo humano y la maraca,
entre la construcción del cuerpo y la del objeto, la autora nos refiere que aunque se trate de procedimientos diferenciados, los cuidados del cuerpo de la madre y de la criatura durante el embarazo y en el momento del nacimiento y los procesos técnicos que se llevan a cabo para fabricar las maracas tienen un mismo objetivo: producir un cuerpo preparado para acoger las esencias vitales, que permite vivir a todos los seres, pero que siempre necesitan de esos cuerpos para manifestarse. Asimismo, Gema o Orovit expone las relaciones que los pume mantienen con los objetos sagrados y su homología con el cuerpo, y nos acerca al concepto de los pume sobre la vida y la persona con datos etnográficos actuales. Dentro de una temática de aportes analíticos y teóricos se encuentra el texto de Jacques Galinier, quien considera que el marcador cultural para los otomíes orientales se halla en, cito, la construcción social de ficciones ideológicas, acaba la cita, pues en ella hay una concepción del cuerpo. Según este autor, lo importante es la esencia y la forma del cuerpo, no su sustancia. Cito, los otomíes piensan en términos de pieles o de envolturas cargadas de energía y no de carne y órganos vitales, acaba la cita. Para este grupo lo esencial es cómo actuar sobre la piel, que es sinónimo de podredumbre. La investigación de David Lorente Fernández documenta etnográficamente las nociones sobre las interioridades anímicas y su relación con el cuerpo entre los nahuas de Texcoco, a partir del análisis de categorías locales y prácticas para tratar el cuerpo y explicarlo. El autor afirma que, cito, los componentes anímicos no conforman entidades fácilmente aislables o acotables que permitan establecer una taxonomía o listado de almas con validez en cualquier contexto. Acaba la cita. Lorente sostiene que en el caso de los nahuas de Texcoco es más claro referirse, cito, a un único sistema o circuito anímico que pone en juego una dinámica entre la unidad del complejo y la fragmentación y multiplicidad de sus componentes. Acaba la cita. Su texto aporta datos etnográficos de más de una década de trabajo, lo que le permite discutir con madurez lo que piensan los nahuas sobre el cuerpo y sus contenidos. El texto de Carlos Arturo Hernández Dávila describe el proceso de conversión que experimenta el cuerpo de los curanderos otomíes de la Sierra de las Cruces y Monte Alto en el Estado de México. Según el autor, cito, la cultura puede entenderse como preexistente en el cielo, en el lugar en el que las reglas de convivencia sociocósmica se juegan con notable conocimiento por parte de quienes intervienen en la red de los mantenimientos. Sostiene que los otomíes no se convierten al cristianismo, se convierten en Cristo, esposa devorada y consanguíneo erigido en una suerte de sacramento material. El Mefi es también sacerdote y sacrificador, cantor y cocinero, músico o portador de canastos. Es, en suma, el verdadero cuerpo de Cristo. Dentro de la temática de la construcción del cuerpo y las entidades que lo animan, está el trabajo de Imelda Aguirre Mendoza, quien analiza la categoría de fuerza entre los TENEC de San Luis Potosí. La autora propone que dicho término constituye el eje para la comprensión de la vida, ya que la fuerza es la que, cito, concede la capacidad de estar y accionar en el mundo. En el texto desentraña este concepto no solo en la concepción del cuerpo TENEC, sino también como potencializador de la vida ritual de los grupos indígenas en México, cuyas filosofías para explicar el mundo pueden analizarse a partir del cuerpo. Por su parte, Lourdes Báez Cubero indaga entre los nahuas de Naupa, municipio de la Sierra Norte de Puebla, cómo conciben, representan y configuran a la persona,
particularmente en su forma inmaterial y de qué manera se vincula con el cosmos. La autora aclara que no se trata de la persona entendida en función de su papel en la sociedad, sino considerada, cito, como concepto resultante de la experiencia propia de una sociedad en la que la ritualidad tiene un lugar esencial en ese proceso de maduración de los hombres. En el texto de Pavel Alonso García Magdaleno, aporta reflexiones sobre el cuerpo y sus características, los cuales establecen relaciones con diferentes seres, animales y espíritus. En este artículo se analiza la corporalidad como medio para la interacción. En el desarrollo de su investigación, Pavel investiga el alma y el cuerpo maya y plantea una propuesta sobre un cuerpo relacional y con agencia. De esta forma, el cuerpo humano está compuesto de carne, calor y viento. Esas características funcionan como, cito, puente en su interacción con otros tipos de seres. Este capítulo aporta, además, novedosos datos etnográficos a partir de entrevistas a individuos de la cultura estudiada y sus concepciones sobre el cuerpo. El artículo de Patricia Gallardo profundiza en las concepciones que mantienen los ñuju de la Sierra Oriental de Hidalgo sobre la categoría de gente y su relación con el cuerpo, y responde a la pregunta, ¿qué es ser gente para los ñuju? El término ha'i se refiere a la gente, a la persona y al cuerpo, pero solo es usado para designar a los ñuju, ya que el concepto tiene una carga semántica y en el contexto etnográfico se entiende por la relación de diversos factores, la ritualidad, la historia de este pueblo y los mitos. En su texto, Iván Pérez Telles explora la noción de persona masegual, en la que contempla principalmente la gestación y el nacimiento, así como la primera infancia y la posible muerte de un infante, todo para hablar de la noción náhuatl de persona y su construcción social y ontológica. El texto de Laura Romero es resultado de una línea de investigación entre los nahuas de la Sierra Negra de Puebla. El proyecto 220769 con financiamiento del CONACYT, cuyo objetivo fue comprender la discapacidad en términos de lo que para la población de Tlacotepec de Díaz significa el cuerpo anómalo. El artículo trata sobre un tema poco discutido por los antropólogos y plantea un problema que enfrentan todas las sociedades, los cuerpos con discapacidad, incompletos, fuera de la norma. Romero aborda la temática analizando algunas categorías indígenas asociadas con los cuerpos, principalmente los términos utilizados por los nahuas para referirse a los cuerpos alejados de la norma, que permiten considerar a alguien como un ser humano cabal completo, al contrario de los cuerpos que se definen como incompletos o excesivos, fijos, ausentes, algunos de los cuales serían considerados por la norma occidental como cuerpos con discapacidad. Por último, pero no menos importante, se presenta el trabajo de Alonso Guerrero Galván, quien explora las construcciones locativas de diferentes nombres de partes del cuerpo que se gramaticalizan en las lenguas chichimeca, jonás y mixteca. Guerrero afirma que muchas lenguas utilizan extensiones que, cito, siguen un modelo antropocéntrico que utiliza términos como el español enfrente y a espaldas. Acaba la cita. Con el aporte de varios ejemplos de palabras, tanto del chichimeco jonás como del mixteco, Guerrero dice que existe una extensión semática de las partes del cuerpo para describir partes de otros objetos. Finalmente, las investigaciones presentadas en este libro aportan no solo datos etnográficos actuales, sino temas, teorías y conceptos para entender las concepciones que mantienen hoy los grupos indígenas sobre el cuerpo y la persona. Su lectura nos permite afirmar que estos temas no están agotados para la antropología americanista.
En este sentido, los textos que componen este volumen complementan los trabajos existentes sobre la antropología del cuerpo, así como las formas de interpretarlo, analizarlo, teorizarlo y observarlo. Y pues bueno, yo los invito a leer el libro, pues. El libro, pues, además de físico, lo pueden adquirir electrónicamente en la mediateca del INA, en la página de mediateca del INA, pues, pero también está en una versión EPUB. Y en las tiendas del INA, pues, está la versión impresa. Y pues muchísimas gracias tanto a las presentadoras, pues, y a los coordinadores y coordinadora del seminario y a los presentes por esta invitación. Muchísimas gracias, doctora Gallardo. Realmente fue una delicia oírlas a las tres. Creo que la doctora Eliana ya se tuvo que ir, pero si tienen alguna pregunta, ahorita todavía tenemos tiempo de comentarios. Como ustedes saben, para los demás, para el público que nos escucha, vamos a tener una reunión de trabajo a la 1 de la tarde, más o menos, pero tenemos todavía un tiempito para poderles preguntar a las presentadoras y a la coordinadora del libro lo que ustedes gusten. Adelante. Nadie se anima. Yo sí tengo un pequeño comentario. Bueno, a mí me fascina este tema porque me parece que puede dar para pensar mucho la corporalidad más que el cuerpo, aunque yo sé que en la literatura se ha quedado como cuerpo y persona, y se me hace muy interesante. Sé que también hay un debate sobre si Mesoamérica existe o no, ¿no? Y que entre los mesoamericanistas esto es todo un tema que luego no sale tanto de las fronteras, ¿no? Y en ese mismo no salir de las fronteras también sucede que la idea de cuerpo y persona no se problematiza tanto como sí se hace en esta literatura, ¿no? Entonces, nosotros en, digamos, tradición occidental, yo no puedo decir nosotros, pero, o tan nosotros como occidental, pero digamos que la tradición occidental nos estaría diciendo que cuerpo y persona son lo mismo, ¿no? Y las referencias que nos han dado los pueblos nativos y que podemos ver en todos estos trabajos es que no es así, ¿no? Y que pues está mucho más problematizado de lo que pensamos, pero no sacamos esas categorías para problematizar nuestra propia tradición, ¿no? Y me parece que ahí hay un aporte enorme y una ventana etnográfica muy rica donde podemos asomarnos a ver esa problematización. Y la relación con los cuerpos, perdón, con los objetos, ¿no? Me pareció fascinante cómo lo estuvieron destacando tanto Mari Carmen como, ay, se me fue, ya no la encuentro aquí, eh, eh, la doctora Arias, ajá, y me parece que esa problematización tan solo es riquísima, me parece que hoy es además muy relevante y nos puede completamente deconstruir el cuerpo como nosotros nos imaginamos que es, ¿no? Eh, entonces, desde las cosmovisiones nativas, me parece que hay una gran riqueza que tenemos que sacar desde las fronteras, aquí en este caso, ¿no? Desde las fronteras mesoamericanas hacia otras, la Gran Chichimeca, otras tradiciones, ¿no? Donde podemos repensarlo. No sé qué opinan. Adelante, adelante, Pati. Y a mí me parece que pues hay mucho trabajo por hacer, pues, y sí, lo mesoamericano a veces nos estorba en estas diversidades. Y hay que explorar el norte definitivamente porque hay otras concepciones en el norte con todos los grupos, pues,
de este gran norte, pues, que son pues muy diversas, ¿no? Y en ese libro no logramos, pues, que hubiera contribuciones sobre los pueblos del norte, pero definitivamente, pues, hay mucho que explorar sobre estas concepciones. Y algo que me parece interesante que acaba de decir Alejandra, pues, es cómo si los pueblos también nos están aportando, pues, una serie de elementos para explorar, ¿no? Para explorar también el cuerpo occidental, pues, a partir de estas nociones, ¿no? Sería interesante también explorarlo. Parece que Mari Carmen también quiere comentar. Pues es solo destacar, sí, que había un consenso en el reconocimiento del pensamiento mesoamericano o de estos pueblos de la región que nos está ocupando sobre lo que era cuerpo y persona. Entonces no teníamos, si bien estaba en el discurso, en las discusiones, en el diálogo, no teníamos como de dónde posicionarnos para teorizar o comparar con otras regiones que se estaban estudiando de forma más exhaustiva, ¿no? Como los amazónicos. Entonces, hoy con este libro, con esta diversidad de capítulos y de enfoques que cada autor le está dando a la problemática, se puede ya tener elementos ya muy bien establecidos, bien identificados, sustentados en el quehacer etnográfico desde una práctica metodológica bien definida. Se tienen otros elementos ya para poder argumentar sobre la noción de cuerpo de otras regiones también extraordinarias, ¿no? Y entender que no estamos en la búsqueda de una definición, o sí buscamos categorizar mejor a qué nos estamos refiriendo con cuerpo, alma, persona, pero es complicado pensar que llegaríamos a tener una categoría que exponga, que sea utilizable en cada una de las diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces estamos en esos primeros pasos y este libro sí nos ayuda a avanzar en ello, en esa discusión. Son autores cada uno de los que están aquí con sus capítulos que han tenido un largo proceso de más de una década de estar reflexionando sobre el tema, discutiendo, planteando sus propuestas, sí, pero también sus desacuerdos con lo que se había pensado que definía la noción de cuerpo entre estos pueblos de la región de tradición mesoamericana, podríamos decir, o de esta región de Centroamérica. Entonces, estamos avanzando en esas posibilidades. Gracias a las dos. Les paso 2 comentarios y 2 preguntas para que tengan. Dime, Dan, adelante. No, también era para dar las preguntas en el chat y posteriormente las doctoras Kirstin y Sandra Martínez Rossi también quieren hacer una pregunta. Sí, muy bien. Les paso primero los 2 comentarios, luego las 2 preguntas, luego los 2 comentarios de Cristina y la doctora Sandra. Les dicen, me pareció muy interesante, felicidades por el trabajo, me resultó especialmente interesante pensar el cuerpo como un vestido del alma. Esta fue Mauro Pesa. Enrique, lamentablemente llegué muy tarde a la presentación, pero el concepto de antropo-occidental que se mencionó de paso al final no es demasiado simple para una profunda y amplia variedad del occidente europeo. Sí, yo pido una disculpa por eso. No les quiero quitar tiempo a las presentadoras. Les doy las 2 preguntas. Daniel dice, no se preocupe, perdón. Escucho estos abordajes alrededor de grupos culturales homogéneos. No obstante, ¿cuáles serían los retos y alternativas para abordar las construcciones de cuerpo y persona en sociedades heterogéneas diversas, como una occidental, urbana, heterogénea, de identidades múltiples con diferencias de clase? Y otra pregunta es si pudieran ahondar en las entidades anímicas que mencionaron. Si quieren responder estas dos y después a pues Kirstin y Sandra Martínez, por favor.
Sí, estas diferencias de clase y de racismo deben de ser consideradas también para entender cómo nos estamos refiriendo al cuerpo, cómo lo estamos entendiendo. Es fundamental también reconocer estas características para encontrar ese equilibrio, también esas preguntas que resultan determinantes para ir disolviendo estas nociones de racismo. Entonces, para ello, una propuesta metodológica o un enfoque teórico que encuentro determinante es el decolonial, porque ayuda a hacer evidente, a plantear con más contundencia las nociones originarias del cuerpo, por ejemplo, que ponen en relevancia la discusión que se puede tener con las nociones occidentales de cuerpo. Estamos desde hace décadas reconociendo que incluso la misma percepción de los pueblos originarios o lo que se logra poner en la narrativa sobre sus propias nociones sobre cuerpo, están permeadas, están dialogando, están muy influenciadas de un proceso histórico de la colonia. Están estas relaciones que entendíamos, que hablábamos antes, entre los mismos integrantes de la colectividad, están dadas a partir de estas ideas de desequilibrio social, donde el hombre, por ejemplo, como ser masculino, estaba en la supremacía arriba de la mujer, aunque fueran en la misma dinámica de los pueblos. No solo los conquistadores estaban arriba, sino entre ellos, en las mismas relaciones de los pueblos, estaba formándose un equilibrio de esta naturaleza. Entonces, por supuesto que hay que entrarle a esas problemáticas y reconocer cuál es la esencia de la percepción de cuerpo, de la subjetividad sobre el cuerpo de los pueblos originarios, y reconociendo, conteniendo en el diálogo, en el debate, estas ideas que la colonia, por supuesto, que establecieron y de forma muy profunda, y es muy difícil de sacarla, ¿no? Del imaginario también, de las formas de representación de lo que es el cuerpo. Muchas gracias, Mari Carmen. Kirsten quiere hacer un comentario desde hace rato y luego la doctora Sandra Martínez. Sí, sí, muchas gracias. Yo quería, sí, más bien como preguntas, más hacer un comentario o reflexionar, ¿no? Porque sí estamos aquí jugando con muchas categorías, ¿no? Con los pueblos originarios, pueblos indígenas, después se mencionan categorías de gente urbana, de occidental, etcétera. No sé si tal vez pensar más allá de eso en el cuerpo humano, ¿no? En la humanidad, que es el mundo es uno solo. Y experimentamos este mundo con el cuerpo, que somos seres somáticos, ¿sí? Sin importar de qué etnia soy o de qué clase o lugar soy, el cuerpo humano, los cuerpos personas, somos seres somáticos. Y me estoy refiriendo un poco a los trabajos que hacemos desde la danza y el movimiento, ¿no? Experimentar, y ahí me parece muy pertinente que un concepto cuerpo persona que plantea Adriana Delgado, cuerpo persona, no verlo como palabras, sino unir esas dos palabras, ¿no? Con la banda de Möbius, ¿no? A partir de la filosofía del quiasmo. Ve ese cuerpo persona, ¿no? Como la banda de Möbius, que es una superficie no orientable, ¿no? Nos movemos en este mundo, experimentamos este mundo, y también la fuerza de gravedad lo podemos experimentar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí hay un texto con libro que editamos en segunda edición el año pasado, ¿no? Danza desde la mar, de la autoría de Adriana Delgado, que es de Michoacán,
respeto al cuerpo persona, ¿no? Para pensar justamente no en esas así solamente, bueno, categorías que se este cuerpo, esta persona y los indígenas lo ven así, así, irnos un poco más como seres somáticos, ¿no? Como cada uno justamente experimenta este mundo y ese cuerpo persona, o sea, es una unidad inseparable, es porque somos cuerpos vivos todos, ¿no? Independientemente de nuestra etnia o de ascendencia, ¿no? Y eso se experimenta que justamente veo indagar un poco más acerca de la cuestión también, o sea, cómo este cuerpo en movimiento experimenta este mundo, ¿no? Y todavía no he tenido la oportunidad de revisar el libro por completo, ¿no? Lo voy a hacer porque me parece sumamente interesante los aportes, ¿no? Lo que se presentó ahora en esta instancia. Era esto. Muchas gracias. Perdón, antes de que respondan, mejor le doy también la palabra a Sandra Martínez Rossi para que puedan contestar globalmente, ¿sí? Por el tiempo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ah, sí, es que me estaba viendo de arriba. Bueno, aquí son buenas noches, buenas tardes para ustedes o buenos mediodías. Primero agradecernos la invitación, dar mi enhorabuena, felicitar a las autoras y al libro en general, a la propuesta. Más que una pregunta, diríamos, o sea, me resultó muy interesante, me interesará, voy a consultar el libro más en profundidad, pero quería aportar una relación que hay quizás que he visto a lo largo de la exposición con respecto a mi investigación, que está relacionada con el tatuaje. No sé, algunos me conocen, conocen mi trabajo. Me interesó, por ejemplo, la conexión cuando Mari Carmen, por ejemplo, presentaba la relación o se preguntaba la diferencia entre cuerpo y persona, si es un falso dilema, si es posible la separación, ¿no? Y bueno, tú hablabas, Mari Carmen, del cuerpo como contenedor cultural, como elemento social. Entonces, mi aporte, digamos, mi comentario sería, es decir, en relación al tatuaje, por ejemplo, es muy sintomático que en realidad no existe una diferencia, y no solamente en pueblos mesoamericanos como están trabajando, sino que, por ejemplo, en Sudamérica, en el pueblo de los Manjá, cuando el niño nace, hasta que no se lo marca, no se le hace una marca que se denomina Ichi, no es persona, no se lo nombra como sujeto social, y hasta ese momento forma parte de las cosas, la relación que ustedes hacían entre objeto y cuerpo, que me parece interesante, ¿no? Yo he investigado en pueblos, incluso saliéndonos de los continentes, África, Oceanía y Asia, se repite el mismo parámetro en cuanto al tatuaje, en cuanto a que el cuerpo real se va convirtiendo en un cuerpo social, por lo tanto, el sujeto portador del tatuaje en persona, a medida, diríamos, que ese cuerpo se va marcando, ¿no? Entonces hay como una fusión entre el concepto de persona, de ser social, es decir, si pensamos en persona como un ser individual, como un ser que tiene una propia identidad, no se concibe como tal hasta que se va construyendo a través de la marca del tatuaje, ¿no? Entonces el cuerpo es decir, lo que decías, Mari Carmen, un poco, no es solo físico, es decir, el cuerpo físico en realidad es el soporte simbólico para la construcción de la persona. Entonces, bueno, me pareció interesante porque sí hay mucha conexión, y realmente en el mundo, por ejemplo, del tatuaje y de los rituales, que también se mencionó, Patricia mencionó la ritualidad, específicamente en el mundo del tatuaje, hay una estrecha conexión entre la construcción de la identidad y de la persona a través de la marca, es decir, el cuerpo. De hecho, diríamos, durante la evangelización y durante la conquista, la prohibición del tatuaje eliminó, diríamos, la propia realidad de un determinado pueblo que se construía socialmente a través del tatuaje. Entonces al prohibir la marca, esa idea quizás de persona comienza a desaparecer, ¿no? El proceso de aculturación, ¿no? Implica también
la deshumanización o la despersonalización de esos sujetos, ¿no? A través de, por ejemplo, en este caso, la eliminación de la marca. Por eso me pareció muy interesante y bueno, consultar el libro porque creo que esta cuestión digamos, el concepto de persona y de cuerpo, que creo que es muy occidental, ¿no? Porque el concepto de individuo y de individualidad, es decir, está también bastante conectado en los pueblos que practican, ¿no? En mi caso, los rituales de marcas corporales y tatuajes se fusiona bastante, ¿no? Y bueno, era un poco hacer ese comentario porque, bueno, veía conexiones y veía que realmente, por lo menos en el mundo de mi investigación, en el área de mi investigación, está bastante, no está separado, ¿no? El cuerpo y la persona. Y bueno, nada, dar mi enhorabuena y era un comentario y una relación, una conexión con lo que habían comentado que me parecía interesante. Es decir, por ejemplo, el concepto de devenir que también mencionó Mari Carmen, ¿no? Es decir, el cuerpo deviene en persona. Por ejemplo, el cuerpo que se va tatuando también deviene en sujeto, ¿no? En sujeto social, en sujeto individual y en sujeto colectivo. Entonces, ese verbo devenir, en el caso de mi área de investigación, también digamos, el cuerpo se transforma en persona, ¿no? Se convierte en persona. Incluso se podría decir se metamorfosea en persona, ¿no? Es decir, que bueno, era un poco mi comentario, ¿no? Y muchas gracias por todo el aporte que han hecho. Muchas gracias, Sandra. Pues les damos la palabra a Patricia y Mari Carmen para que puedan cerrar. Muy interesantes los comentarios. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, pues es que ya se pasó el tiempo y tienen su reunión, no, pues muchas gracias y espero que no sea la última vez que podamos discutir varios temas, pues que se han quedado en la mesa. Perdón por no contestar ya los comentarios y demás. Espero que puedan leer el libro y pues bueno, aquí estamos y gracias de verdad. Les vamos a pasar la liga de la mediateca de Lina para que tengan el libro. Adelante, Mari Carmen, tú querías cerrar también. Igualmente, planteamientos muy interesantes. Y solo decir esta marca del tatuaje me recuerda uno de los capítulos en los que una maraca expone la autora brillantemente cómo la maraca para los especialistas rituales de esta región de Venezuela que ella estudia se hace parte del cuerpo. Es un elemento fabricado, construido, acompaña la vida de este personaje, este especialista ritual. Cuando muere, pues también la maraca también debe de morir igual, desaparecer, pero es una extensión, es parte que construye, no es un cuerpo externo que pueda ser una relación, sino es como que se integran estos dos elementos para formar un cuerpo más potenciado. Entonces, el tatuaje también es uno de los elementos que integra al cuerpo y que también lo hace más fuerte, ¿no? Es una marca con simbolismos, con fuerza, que también está implementando en esta construcción de cuerpos. Me parece también muy relevante este comentario que nos hace, que nos comparte. Por falta de tiempo, pues no seguimos en la discusión, pero esperemos que haya otra oportunidad y también, pues, no olvidar, no salirnos de la idea de que estos pueblos mesoamericanos también son seres de personas sintientes, que las enfermedades, por ejemplo, las somatizan, de qué forma, pero acá lo interesante es reconocer cómo tanto la noción de salud y enfermedad, la noción de cuerpo, todas estas expresiones afectivas, la forma en que las sociedades tienden a resolverlas. Eso es como estas sociedades, cómo lo hacen para poder tener esa fortaleza y esa búsqueda en la continuidad de la vida. Una de las grandes preguntas que tenemos, sí, pues tienen estas nociones de persona, pero
en qué aportan a la dinámica comunitaria, a las relaciones, al buscar soluciones para que estas formas de relacionarse con otros seres, con otras personas, incluso con la naturaleza, tenga un desahogo, vaya en flujo a toda el equilibrio social que se está buscando. Entonces no olvidemos que si bien todos somos humanos y tenemos sensaciones, sí está permeando mucho estos saberes ancestrales, estas nociones sobre el cuerpo que ayudan a resolver socialmente lo que yo observo. Habrá otras formas, por supuesto, los inconvenientes sociales, ¿no? Estos desajustes, estos desequilibrios, estas necesidades de tener salud colectiva. Ajá. Y bueno, muchas gracias por su escucha. Realmente ha sido un rato muy agradable y esperemos seguir en el análisis de estos elementos. Pues Gracias. las invitamos a las Muchísimas tres gracias. a estar con nosotros en el seminario. Muchísimas gracias a ustedes por presentarnos un tema que por lo visto nos trajo pues muchos temas, muchos otros temas, ¿verdad? Para cuestionarnos. Entonces las seguimos invitando. Vamos a tener un pequeño seminario interno de trabajo en la siguiente hora y los invitamos para el siguiente mes a seguir atendiendo el seminario de corporalidades. Hasta luego.